Buenos días, qué bueno poder estar con todos ustedes en esta mañana, llegar una vez más a sus casas y saber que esta palabra va a llegar a ustedes y va a dar un fruto en gran manera. Así que yo quiero invitarte a que oremos en esta mañana, le entreguemos este tiempo al Señor, entreguemos este espacio al Señor. Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Te pido que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, que esta palabra, Señor, seas tú derramando, Señor, lo que cada persona necesita en esta mañana, Señor. Mira, Señor Jesús, las necesidades de cada corazón. Mira, Señor, los anhelos que hay en su corazón. Mira qué necesitan. Mira, Señor Jesús, qué necesita cada uno, Señor. Fortalécelos, levántanos, Señor, y llénanos, Señor, con tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea el alimento en esta mañana. Padre Santo, te damos toda la honra y la gloria y te pedimos, Señor, que hoy, Padre, abras el entendimiento, las mentes y el corazón de cada uno de nosotros, mi Rey. Amén, amén y amén. Y yo quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor, a segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esta palabra es tremendo, todo lo que podemos encontrar aquí. Y lo primero que Pablo escribe esta cárcel desde la prisión, y lo primero que encontramos es que Timoteo es un gran hombre de Dios, es apasionado por la palabra, es apasionado por el reino de Dios, por todo lo que esto conlleva. Era como su hijo, lo amaba, era un padre. Pablo era un padre como para Timoteo, lo amaba de corazón. Pablo intercedía constantemente por Timoteo. Timoteo era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Aún en el versículo 5 podemos ver que era un hombre lleno de fe, de no una fe fingida, una fe real, que primero estaba en su abuela, después estaba en su madre, y ahora había un legado que ya había pasado de abuela, madre, y ahora era Timoteo, que tenía una clase de fe no fingida, no de fingimiento, no de que lo vieran, no de para aparentar, sino que era una fe no fingida, que ante los problemas, las dificultades, la persecución, era una fe que estaba ahí cimentada, sabía quién era Jesús, amaba a Jesús, seguía a Jesús. Era una fe no fingida. Dice la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo reconocía lo que Timoteo tenía, y que tenía una fe no fingida. Pablo reconocía que era un hombre de Dios. Pablo sabía que él buscaba de la presencia del Señor. Pero Timoteo había entrado en un tiempo de inseguridad, y Pablo le escribe esta carta por lo que está aconteciendo en Timoteo. No eran tiempos muy buenos, eran tiempos donde no caminaban con pasos firmes. ¿Y cómo no sentir todas estas cosas? ¿Cómo Timoteo no sentir todas estas cosas en su corazón y en su vida si el contexto es que su líder está a punto de morir? Su líder está a escasos días de morir en la cárcel. Pablo sabía lo que se venía para él. También estaba en un contexto de persecución para la iglesia, donde habían muertos, encarcelados y apedreados.
En este tiempo, el seguir a Cristo no era por emoción, era por convicción. ¿Sabes? No era simplemente algo emocional. Tal vez muchos podemos seguir a Cristo por emoción. Pero cuando alguien sigue por convicción, a pesar de cualquier situación difícil, a pesar de cualquier tiempo, a pesar de cualquier situación, por más fuerte que sea, permanece fiel a Cristo. Y Timoteo era un hombre de estos. Timoteo era un hombre que su fe no era fingida, que permanecía, pero había llegado algo. Todas estas cosas habían hecho eco en su mente y en su corazón. Y había entrado un sentimiento de apocamiento, había entrado un sentimiento de tal vez no seguir, de desánimo. Había entrado un tiempo muy difícil para Timoteo. Pablo se encuentra nuevamente en la cárcel, pero Pablo sabe que no saldría de allí vivo. Y mientras Pablo está allí, escribe esta carta no en un tono de regaño para Timoteo, sino en un tono de levantar a su discípulo amado. Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y algo muy especial le recomienda a Timoteo, algo muy especial le recomienda Pablo a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Había algo en Timoteo que estaba ya, que era algo importante, y era el don de Dios que estaba en él. Hay momentos en los cuales tú tienes que accionar y tomar las riendas de tu vida, tomar lo que has dejado y volver en sí de esa condición. ¿Sabes? Yo no sé cuál sea tu condición en esta mañana. Yo no sé en esta mañana qué está pasando en ti. Yo no sé en esta mañana qué ha ocurrido en ti. ¿Cuál es el desánimo que puedas tener? Yo no sé qué ha pasado en esta mañana, pero saben, llegan momentos como en la vida de Timoteo que alguien tiene que decirte: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Debes avivar ese fuego que está en ti. Es imperativo que se avive ese fuego que está en ti. Es la primera recomendación que le da Pablo a Timoteo, de avivar ese fuego, porque era importante. Efesios capítulo 5, versículo 14 nos va a decir algo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sabes, esta palabra también es importante, y el Señor en Efesios nos está diciendo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sabes, hay momentos en la vida donde son directrices que Dios nos da, y Pablo le está diciendo: Timoteo, es tiempo de que avives el fuego que está en ti, el fuego, el don de Dios que está en ti. Y esta palabra de Efesios nos está diciendo: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sabes, hay momentos en donde nos vamos dormitando en nuestra vida, donde nos sentimos distraídos, donde sentimos que vamos dejando las cosas por el tiempo y nos vamos desgastando y vamos dejando de hacer lo importante por lo urgente, y nos vamos acostumbrando a una vida tal vez sin oración, sin leer la Biblia, sin buscar la presencia de Dios. Y sabes, cuando tú te acostumbras a eso, va ocurriendo algo en tu vida, y va ocurriendo que comienza a haber un desgaste espiritual en ti, y comienza a haber ese desgaste, ese cansancio espiritual, porque te has alejado de la fuente y necesitas regresar a la fuente. Versículo 7, la palabra del Señor nos va a decir algo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el primer consejo que quiero darte en esta mañana, si tú me estás escuchando ahí, es que avives el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Pablo le dice a Timoteo: yo te recomiendo que avives el fuego del Espíritu Santo. Yo te recomiendo que avives ese fuego del don de Dios que está en ti, que estaba en Timoteo. Sabes, ese mismo don que está en Timoteo está también en tu vida y en tu corazón. Pablo entendía que era tan importante que avivara ese fuego del Espíritu Santo que estaba en su corazón. Era necesario, antes de seguir aconsejando su vida, que entendiera la posición que Dios le había dado, que lo que Dios le había entregado. Pablo entendía que es tener el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Pablo había pasado por muchas situaciones y podía darle un consejo, no simplemente desde una teoría, sino desde una práctica vivida. Es más, le está dando un consejo desde una cárcel, desde la prisión, desde una celda, que él entiende lo que está pasando con su vida, y le manda esa carta a Timoteo y le dice: Timoteo, es necesario que tú avives el fuego del don de Dios que fue impartido a tu vida y a tu corazón. Tú lo tienes, tú tienes algo diferente, ese algo diferente que te va a ayudar en las situaciones extremas, en situaciones en donde tú creas que no se puede hacer nada. Ahí es donde va a llegar la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, y te va a levantar y te va a fortalecer en medio del caos, en medio de sentirte impotente, en medio de sentirte tal vez asustado por las situaciones. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo le recuerda en este versículo que no solo a Timoteo, sino a él y a todos los que estamos en Cristo nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero ¿qué quiere decir la palabra cobardía en este versículo? No está hablando de la palabra phobos, de temor, sino de deilia, esa palabra, de esa raíz griega que significa inseguridad, timidez, apocamiento. Y es lo que Dios nos está instando en este versículo, y nos dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de timidez, inseguridad o apocamiento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inseguros en la vida? ¿Cuántas veces hemos sentido timidez de algo en la vida, de apocamiento, de creer que Dios no va a respaldar nuestra vida? Pues déjame decirte que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, no te ha dado espíritu de timidez, de inseguridad, de apocamiento. No te ha dado un espíritu de eso. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez la mirada de Timoteo no era la misma por todo lo que estaba pasando. Dime qué tú hubieras hecho en esta situación. Una situación muy difícil para Timoteo. Su líder espiritual está a punto de morir. Aquel en el cual tú puedes ir, recurrir y decirle: necesito un consejo, necesito una ayuda, necesito esto. Claro, tenía la presencia de Dios y él era ferviente en oración, pero sabes, estaba Pablo al lado. Pero ahora Pablo va a dejar de estar ahí, y ahora se viene una carga en Timoteo diferente. Ahora él va a comenzar a pastorear muchas personas. Es una carga difícil para Timoteo. Y no solo eso, porque no estaban en un tiempo de paz, había persecución, podía estar encarcelado, podía venirse en todas las cosas de Pablo para Timoteo, los detractores, tantas cosas que venían. No era fácil la condición. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Salir corriendo? Tal vez no sentir eso. Mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que estamos pasando en este tiempo. Y muchos sentimos tal vez inseguridad, sentimos timidez y apocamiento por lo que está pasando. Pero hoy el Señor te dice que no te ha dado un espíritu de cobardía, no, sino de poder, amor y dominio propio. Ese deilia,
que el Señor está hablando aquí, no lo tenemos nosotros. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te ha pasado a veces que quieres hacer tantas cosas y te levantas y dices, yo lo voy a hacer y todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y sacamos esos versículos a colación y hablamos la palabra, pero llegan estas circunstancias, llega tal vez la inseguridad, llega tal vez el miedo, tal vez llega ese apocamiento en nuestra vida que nos hace dudar. Y sabes, comenzamos a dudar aún de la palabra de Dios, comenzamos a dudar de tantas situaciones y va opacando y va apagando esa pasión por el Señor. Nadie está exento de esta situación, nadie está exento de este comportamiento. Este hombre de Dios que oraba, que intercedía, que tenía una fe no fingida, pudo sufrir esto. Y Pablo le manda esta carta recordándole lo que había dentro de él. Mi hermano, tú y yo tenemos ese mismo poder de parte del Señor. 3 cosas que Pablo le recuerda a Timoteo y quiero recordarte en esta mañana. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, wow. Y este poder, cuando buscamos en la palabra de Dios, habla del dunamis, habla de esa potencia milagrosa, de la fuerza del Espíritu Santo que está dentro de ti. A ese poder es que se refiere la palabra de Dios en este versículo. A ese mismo poder que en Hechos capítulo 1 versículo 8 da referencia también y dice así: pero recibiréis poder, pero recibiréis el dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow, es emocionante poder entender esto. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, le está hablando que lo que hay dentro de él no es espíritu de cobardía, de inseguridad, de timidez, sino que hay un dunamis adentro, en la presencia del Espíritu Santo. Lo que ellos recibieron en Hechos capítulo 1 versículo 22, que el Señor les estaba diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que anhelaban estos 12 discípulos allí, y todos los días subían y venían, iban y regresaban pensando en esta palabra que estaba allí escrita, que estaba allí y la estaban atesorando en su corazón. ¿Qué pasará cuando recibiésemos el poder del Espíritu Santo? Y cuando estos 12 hombres recibieron la llenura del Espíritu Santo, sabes, comenzaron a salir hasta los confines de la tierra, llevando el poder, la gloria, la sanidad, los milagros, el amor de Cristo a todo el mundo que estaba ahí. Iban a las ciudades, a las aldeas, a todo lugar, llevando la gloria, el dunamis de la presencia del Señor. Ese poder que Pablo le estaba hablando a Timoteo era ese mismo poder que le había hecho resistir a Pablo naufragios, azotes, dificultades. Ese poder que cuando hablaba se movía el poder de Dios, ese dunamis. De ese poder que cuando estuvo encarcelado, azotado, ahí con su hermano Silas, con ese otro discípulo allí, y tirados a lo profundo de una cárcel, y que mientras estaban azotados, dice la palabra de Dios, que comenzaron a adorar al Señor, a exaltar al Señor, y los cerrojos de la cárcel se abrieron y los grilletes de sus manos cayeron, y cuando salieron aún de ver esto, el carcelero se convirtió al Señor. De ese poder era el que le estaba hablando Pablo a Timoteo. Pablo entendía la magnitud del dunamis de Dios, la magnitud de la presencia del Señor. Tal vez tú no te has dado cuenta de la magnitud que hay dentro de ti.
Tal vez no te has dado cuenta de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Ese dunamis, esa dinamita, esa potencia de la presencia de Dios en tu vida. Para que aun cuando te sientas retraído, tímido, apocado, tú puedas saber que hay un poder tan glorioso dentro de ti, que no te ha dado un espíritu de cobardía para tal vez estar atemorizado, sino de poder, amor y dominio propio. Ese mismo espíritu que estaba con Cristo, que cuando venían los enfermos no salía huyendo, sino que iba y oraba por ellos. Ese mismo poder que cuando venían alguien que necesitaba de la presencia, necesitaba algo de Dios, simplemente Él extendía su mano y era sanado, era liberado, era consolado, era restaurado. Ese mismo poder está en ti y está en mí. Ahora yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Crees en el poder de Dios? ¿Tú crees en el poder de Dios? ¿Crees en lo que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida? ¿Sabes? Es algo hermoso que ya lo tengamos tú y yo ahí. ¿Crees que ese poder puede levantarte de cualquier situación en la cual tú estés pasando en esta mañana o en este tiempo? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué inseguridad tienes? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué ha pasado allí? Tal vez has dejado de orar como tendrías que orar. Tal vez has dejado de adorar al Señor como lo adorabas antes. Tal vez has dejado de leer la Biblia como tú lo hacías antes. Tal vez has dejado de predicar la palabra del Señor como lo hacías antes. Tal vez el brillo de tus ojos al abrir la palabra de Dios, el escudriñar, lo has dejado. Y el Señor en esta mañana te está diciendo algo. Te recomiendo y te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque cuando tú avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿sabes? Va a llegar una cosa impresionante a tu vida. Vas a recobrar ese poder, ese amor, esa valentía. Todo lo que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana. Y número 2, esa segunda recomendación que Pablo le entrega a Timoteo. Lo segundo que Pablo le dice a Timoteo es amor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Pablo le habla a Timoteo para que su corazón no cambie por todo lo que está ocurriendo. ¿Sabes? Porque era decisivo lo que estaba ocurriendo hacia alrededor, lo que iba a pasar con Pablo. Y tal vez el corazón de Timoteo podría herirse o podría cambiar hacia otra dirección. Pero Pablo le recomienda y le dice: Dios te ha dado un espíritu de poder y de amor, de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, y de que Timoteo cuidara su corazón en dos direcciones, hacia Dios y hacia los hombres, que su manera de amar no cambiara por cualquier situación, que permaneciera cimentado en Dios, que permaneciera conectado con Dios. El pueblo de Israel, familia, siempre tuvo un problema. Solo conocían su poder, pero su corazón no estaba con él. Dice Salmos 103, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y los hijos de Israel sus obras. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Algo el Señor hablaba con Moisés y le notificaba los caminos, y a los hijos de Israel solo sus obras. Porque Moisés conocía el poder de Dios, pero también buscaba el corazón de Dios. El pueblo recibía las obras de Dios, pero no quería tener una relación estrecha con Dios. Hubo un momento en donde Dios le dice al pueblo que subiera, pero tuvieron temor y dijeron: no queremos ir, mandemos a Moisés que suba. Cuando Dios quería tener un encuentro con todo el pueblo no lo quiso hacer.
Moisés conocía su poder, pero también buscaba el corazón de Dios. Yo quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Tú solo buscas el poder de Dios o quieres conocer también el corazón de Dios? Y Pablo le dice a Timoteo, no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese amor, el cual te va a hacer permanecer para perdonar, para ser guiado. Ese amor de parte de Dios que no es cambiante y el cual el amor que tú tengas tampoco puede ser cambiante. Primera de Juan capítulo 4, versículo 15 dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y es que cuando tú tienes a Dios por tu Señor, por tu todo, sabes, el amor de Dios va a comenzar a perfeccionar tu vida. Y esto está ligado con lo que Pablo le dice. Pablo le dice a Timoteo: hey, Timoteo, aviva el fuego, busca a Dios, busca su presencia, porque ahí vas a encontrar el poder y vas a volver a encontrar ese amor que no puede faltar en ti, familia, que no puede faltar en Timoteo y no puede faltar en ti. Sabes, el amor no viene de parte de nosotros, el amor proviene de Dios. Simplemente somos llenos de su amor y damos de su amor. Pero cuando te desconectas de la fuente, familia, déjame decirte que te vas a secar y no vas a poder dar un amor real, un amor vivido, un amor sincero, un amor de Dios. Y va a ser un amor que no va a ser sincero, un amor fingido, como dice la palabra de Dios. Pero cuando tú te alimentas de la fuente, cuando estás cada día ahí presente de Dios, sabes, vas a poder amar de acuerdo a la manera de Dios. Hay una generación que se está levantando insegura, familia, insegura de sus padres, porque no le dieron una seguridad. Tantos divorcios, peleas y los hijos viendo cómo esa inseguridad de los padres rompe la confianza y llegan a tener temor de sus hijos. Y solo tienen un concepto de padre, que es un padre que abandona, un padre que maltrata, un padre que violenta, un padre ausente. Y hay una generación de hijos con padres ausentes, abandonados, simplemente porque sus padres no se llenaron del amor de Cristo, porque sus padres no confiaron en Dios. Y esto lo hemos pasado a las generaciones, familia. Y sabes, si no volvemos a Dios, no vamos a entender lo que tenemos de Dios. Y esta generación que se está levantando es una generación huérfana de amor. Y no entienden el amor que es de Dios, que el amor de Dios es un amor real. ¿Y sabes qué está pasando con esta generación? Cuando vienen a los pies de Jesús, piensan que Dios los va a tratar igual, de la misma manera que sus padres. Con temor, con violencia, con castigos. Y piensan que siempre Dios está ahí con sus ojos puestos para castigarle, para que cuando cometan algún error, Dios con todo su poderío los va a destruir. Y Dios no es así, Dios es un Dios misericordioso. También dice la palabra que castiga y corrige, pero lo hace con amor. Necesitamos que una generación que se ha levantado huérfana, que se ha levantado falta de paternidad, conozcan el verdadero amor de Dios. Ese amor que Timoteo entendía y conocía.
ese amor que Pablo le estaba recordando, que si tenía el amor de amores lo iba a tener todo, que tenía ese amor, que el Espíritu Santo que estaba dentro de él era el Espíritu lleno de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Familia, necesitamos volver a Dios y entender lo que tenemos en Dios. Tenemos tanto amor de parte de Dios. Y lo tercero que Pablo le dice a Timoteo es dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay algo interesante en el dominio propio, porque el dominio propio es la habilidad de reinar sobre nuestras emociones, de controlar nuestras emociones. Dios nos ha dado ese poder por medio del Espíritu Santo, que tú puedas reinar sobre tus emociones. Salmos capítulo 103, versículo 1, dice así: bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista aquí está hablándose a sí mismo y le está diciendo: alma mía, bendice alma mía Jehová y bendiga su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. Sabes, el salmista se estaba hablando así, diciéndole: nunca olvides esto, nunca olvides, por más situación que tengas, nunca olvides, tienes que adorar, tienes que exaltar y tienes que darle toda la gloria al Señor, porque Él te ha dado todo. No olvides sus misericordias, porque Él es el que sacia de bien tu vida y te va a rejuvenecer como el águila. Sabes, en este salmo David se estaba hablando a sí mismo. A veces tú y yo necesitamos hablarnos a nosotros mismos y hablarle a nuestras emociones y decirle: sabes que ese no es el camino correcto para andar. ¿Cuántas veces nuestras emociones están tan desenfrenadas que nos hacen cometer errores grandísimos en nuestra vida? Pero por eso Pablo le dice a Timoteo que no le ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, que tú puedas reinar sobre tus emociones. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea en tener el control de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Wow! Es mejor el que tarda en airarse que el que se cree muy fuerte, o el que se enseñorea en tener el control, lo que está diciendo la palabra, de su espíritu, que el que toma o conquista una ciudad. No es tan fácil dominarse a sí mismo. Grandes hombres que por perder el control han perdido muchas cosas. ¿Cuántos hombres cuando pierden el control en sus emociones han perdido aún también su libertad? ¿Cuántas veces por una rabia, aún en un semáforo o un choque, se han salido de su auto y han herido a otra persona o han matado a otra persona simplemente porque sus emociones estaban fuera de control? Y simplemente cuando después le preguntan, dice: yo no sé por qué actúa así, ¿sabe? Porque sus emociones estaban fuera de control. Pero el Señor aquí nos da esta palabra y nos dice que en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, en su presencia, podemos tener dominio propio, dominarnos a nosotros mismos, refrenar nuestra boca, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Cuántas veces, familia, creemos tener el dominio propio, pero no tenemos el dominio propio? Y quiero ponerte un ejemplo: una tarjeta de crédito. Crees controlarlas, pero cuando menos piensas estás endeudado que ya no puedes pagar.
y piensas cortarlas, y muchas personas comienzan a cortarlas, pero se olvidan que solo una llamada ya puede llegar otra vez la tarjeta de crédito a su casa. El problema no es la tarjeta de crédito. El problema es que tú no tienes dominio propio para manejar una tarjeta de crédito. Y así es en la vida con muchas cosas, con tus áreas emocionales. Tal vez no tienes el dominio propio para manejar otras cosas. Tal vez tú puedes decir que tienes el control de tu empresa, de tu economía, de tu estudio, de la universidad, pero cuando llegas a tu casa te das cuenta que no tienes el control de tu vida, porque tus emociones te controlan. Necesitas que el Espíritu Santo controle tus emociones y que puedas tener dominio propio a través de la presencia del Espíritu Santo. En esta prédica, en esta mañana, no te estoy diciendo que tú tienes el control. No, te estoy diciendo que a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de tu doblegar tu vida, estoy diciéndote que a través de tu buscarle más, de que tú avives la presencia del Espíritu Santo en tu vida, para que tú puedas tener dominio propio a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, familia, tú no has querido decir algo y el Espíritu Santo ha refrenado tu boca? ¿Cuántas veces tú no has actuado de la manera? Y yo he visto personas que se han levantado y solo han hecho este movimiento porque, ¿sabes? La presencia de Dios ha actuado en sus vidas. Pero mi pregunta es, si tú no avivas el fuego del don de Dios que está en ti, ¿qué pasaría con tus emociones? ¿Qué pasaría con tu amor? ¿Qué pasaría con ese poder que Dios ha derramado dentro de nosotros? Tendría la seguridad para ir a orar por alguien. Tendría la seguridad de hablarle de Cristo a alguien. ¿Sabe? No tendría la seguridad. Por eso en esta mañana te doy un consejo, familia. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando no tienes el dominio, alguien más lo debe tener. Y esto es para notarlo. Cuando tú no tienes el dominio o el control de algo, alguien está controlando esa área. ¿Cuáles áreas estás dejando que el Espíritu Santo controle? ¿Y cuáles áreas alguien está controlando? ¿Sabes? No eres tú. Tal vez tú me puedes decir, y me he encontrado personas diciéndome, pastor, yo puedo controlar el alcohol. No, yo lo controlo. Pero déjame, si eres capaz de pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses sin tomar algo. Te vas desesperando, ¿sabes por qué? Porque tú no tienes el control sobre eso. Y hay muchas cosas en las cuales tú crees que tienes el control, pero no tienes el control. Alguien te está controlando a ti. Y déjame decirte que no es precisamente el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana te estoy hablando a ti que tú me estás allá oyendo, tal vez con tu corazón abierto, para que busques la presencia de Dios, para que tú le digas en esta mañana, yo necesito la presencia de Dios, yo necesito a Cristo en mi corazón. Si tal vez tú me estás oyendo por primera vez, yo quiero invitarte a que tú hoy puedas decirle, Señor Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti en esta mañana. Yo quiero recibir eso que están hablando en esta mañana. No tener un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dejar que Él tome el control en tu vida. Y dejar que a través de la presencia del Espíritu Santo tú puedas tener ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo quiero que cierres tus ojos en esta mañana y levantemos una oración al Señor. Padre, hoy yo vengo delante de ti. Y tú has puesto en mi corazón esta palabra para la iglesia, Señor. Yo sé que tal vez la conocen, pero es un tiempo especial, Señor, para que ellos puedan una vez más, Señor, ser recordada esta palabra. Que tú no les has dado un espíritu de cobardía, mucho menos de temor, sino un espíritu de poder, de amor
y de dominio propio, de poder en ti. Ese dunamis está dentro de ellos, Señor. Ese dunamis, Señor Jesús, ese poder tuyo, Señor, para hacer la obra en la tierra. Y también les has dado, Señor, esa clase de amor, Señor, que su corazón, Señor, no va a dejar de amarte a ti ni a amar a los demás, Señor. Que permanecerá puro y guardarán su corazón para ti, que no se dejarán dañar de situaciones, de circunstancias, porque tu amor echará fuera todo temor, toda incertidumbre, toda cosa que pueda venir y permear sus vidas, Señor. Y le has dado, Señor, un espíritu de dominio propio, que puedan reinar sobre sus emociones. Tal vez me dicen, pastor, tú no sabes, pero mis emociones, mis nervios han colapsado. Y yo hoy te digo, sabes, aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Y Él te llenará de valor y de poder para que, sabes, puedas reinar sobre tus emociones. Tal vez tus emociones te puedan estar hablando diciendo, no lo puedo hacer, pero Dios te está diciendo, todo lo puedes hacer en mí, que te fortalezco. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Él que te fortalece, familia. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, la magnitud, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese poder glorioso que habita en nosotros, el cual nos ha dado las herramientas y las armas para levantarnos en este mundo, en este sistema, por más colapsado que esté, para levantarnos en medio de cualquier enfermedad, de cualquier pandemia, Señor, y estar tranquilos y seguros en ti, que tú obrarás, que tú nos guardarás, que tú nos fortalecerás y que tú nos levantarás en victoria, Señor Jesús. Gracias, mi Jesús. Amén, amén y amén.